Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la clase de Historia. En esta oportunidad vamos a analizar y comparar la organización política, social y las creencias de las civilizaciones americanas. Les recuerdo que en la clase anterior nosotros analizamos y comparamos la ubicación geográfica y temporal de estas civilizaciones. Y también les recuerdo que con civilizaciones nos referimos a la civilización azteca, maya e inca. Lo primero que vamos a ver hoy es la organización política y administrativa de estas civilizaciones. Por un lado, los mayas dividen su espacio en pequeñas ciudades-estados que son gobernadas por un soberano. Este soberano va a gozar de un gran poder y además va a ser considerado como una divinidad. Este va a habitar en el centro de la ciudad junto con la nobleza y va a tener la posibilidad no solamente de tomar las decisiones de la civilización, sino que también va a tener poder en el ejército y poder religioso. Estas ciudades-estados se van a relacionar principalmente a través del comercio y la guerra. Para eso van a existir distintas personas que van a estar encargadas de estos espacios y elementos, como por ejemplo va a haber alguien que está encargado 100% de organizar la guerra junto con él. Por otra parte, los aztecas organizan su imperio a través del dominio que va a tener la ciudad principal, que es Tenochtitlán. En esta ciudad, que se transformó en el centro político, administrativo y económico del imperio, va a habitar su gobernante, que en este caso se denomina Tlatoani. Este gobernante, al igual que el de los mayas, tiene un poder absoluto en el imperio y es considerado como una divinidad. Los aztecas tienen la particularidad de que van a ir anexando distintos pueblos a su territorio. Estos pueblos van a ser organizados y dominados por distintas personas y además van a tener que pagar un tributo, es decir, van a pagar de forma obligatoria con elementos agrícolas, artesanales, etcétera, un tributo al imperio. Y por otro lado, los incas, que recordemos dividieron su territorio en 4 suyos, y en función de eso es que denominaron este extenso imperio como Tahuantinsuyo, que fue gobernado por el Zapa Inca, quien también nuevamente tiene el poder absoluto del lugar. Estos crearon un gran camino que denominaron el Camino del Inca para conectar todo el territorio. Esto les permitió, entre otras cosas, tener el control del lugar, tener mejores conexiones, comunicación y también favoreció el comercio de los diferentes pueblos. Por otra parte, la organización social de estas civilizaciones son muy similares. Tenemos que las tres son civilizaciones con una sociedad jerárquica, es decir, va a existir alguien a la cabeza de esta sociedad que va a dominar, que va a gobernar, que va a ordenar y administrar la sociedad, la civilización o el imperio, ¿ya? Y además van a existir distintos grupos sociales que van a tener roles distintos y roles determinados que cumplir dentro de su sociedad. Además, esta sociedad es casi sin movilidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que quien nace en un estrato social permanece toda su vida en él hasta que muere. Salvo los aztecas, que como le dan un gran valor a lo religioso y militar, aquellos que destacan positivamente en estos aspectos podrán ascender socialmente. Pero esto no ocurría siempre. Y los incas también tienen una característica especial que, pese a que son una sociedad jerárquica, se van a distinguir dos grandes grupos. Por un lado, los privilegiados y por otro lado, las personas comunes. ¿Cómo se va a ver la organización de la sociedad? Imaginemos distintas pirámides. Tenemos a los mayas, que en la cúspide de su pirámide, en la punta, va a estar el gobernante. Luego, más abajo, se van a ubicar los nobles, que serían los jefes de guerra o los altos funcionarios que van a administrar la civilización. Más abajo tenemos a los comerciantes,
Luego, artesanos y campesinos, y por último, en su base van a encontrarse los aztecas, al igual que los mayas, van a tener en la punta de su pirámide al emperador, al Tlatoani. Luego lo va a seguir la nobleza, los sacerdotes, los comerciantes, artesanos y esclavos. Los esclavos, si se fijan en la imagen, se ve como que cargan algo muy pesado. Por lo general eran ellos quienes realizaban los trabajos más duros del imperio. Y si se fijan, en la parte superior siempre se van a ubicar la nobleza con los sacerdotes y altos funcionarios del imperio. Lo mismo ocurre con los incas, que en la punta de esta pirámide vamos a encontrar a la alta nobleza, que en este caso se hereda, es decir, el poder se obtiene a través de la herencia familiar. Luego la baja nobleza, que serían sacerdotes, jefes militares y nuevamente altos funcionarios. Luego tenemos artesanos y campesinos y en la base siervos o yanaconas, que serían algo similar a lo que son los esclavos en las otras civilizaciones. Antes de continuar, te invito a que pauses el video y realices la siguiente actividad. Lee con atención cada una de las siguientes afirmaciones, escríbelas en tu cuaderno y marca con un ticket la civilización que corresponda a cada oración. Tienes que leer e ir marcando la civilización. Pausa y continuamos. Continuamos entonces con la última parte, que sería las creencias que van a tener estas civilizaciones. Tenemos que las tres civilizaciones son politeístas, es decir, van a creer en muchos dioses. Para los mayas, sus dioses son quienes deciden el destino de los seres humanos. Independiente de si actúan bien o si actúan mal, son ellos quienes van a decidir su destino. Además, sus diversos dioses van a ir representando distintos fenómenos naturales, como por ejemplo la noche, el sol, la sequía, la muerte, etc. Todo lo que va a ocurrir en su día a día, esto sucede con las tres civilizaciones, todo lo que ocurre en su día a día, la naturaleza, etc., lo van a asociar a la voluntad de los dioses, porque así los dioses lo quisieron, ¿ya? Entonces, se van a explicar el mundo a través de la decisión y voluntad de los dioses. Por lo tanto, los mayas ven que para llegar a estos dioses van a necesitar realizar ceremonias religiosas. ¿Y dónde las realizaban? En templos especiales para eso. Realizaban bailes, cantos, ofrecían sacrificios, ofrendas, entre otros. Los aztecas, al igual que los mayas, también creían que los dioses afectaban en su vida diaria y, como les decía, van a explicar los fenómenos de la naturaleza. Es decir, cuando ellos querían, por ejemplo, tener abundancia en las cosechas, tenían que acercarse y generar un ritual en honor al dios de las cosechas. Y los incas, por su parte, basaban sus creencias, su religión, en el culto a la naturaleza y los antepasados. También sus dioses van a representar estos distintos elementos de la naturaleza, como el sol, la luna, la tierra, la lluvia, etc. Y también realizaban ritos, sacrificios, ofrendas para sus dioses. Como les decía, cada dios va a representar cada elemento de la naturaleza, por lo tanto, cada vez que necesitaban, se veían en la necesidad de pedir algo específico, generaban un ritual en honor a el dios del cual necesitaban algo, ¿ya? O también para dar gracias también lo podían hacer. Y todas las civilizaciones tienen un dios principal, que sería el dios que va a estar por sobre el resto. En este caso tenemos, por ejemplo, el dios sol de la sabiduría, que sería el amo del día y de la noche. Ese sería como el dios principal que tienen los mayas. Van a tener un dios de la muerte, el dios del maíz, de las cosechas, de la lluvia, etc. Lo mismo ocurre con los aztecas, que tienen el dios de la lluvia, de la fertilidad, dios de las aguas, como los ríos, los lagos,
Los aztecas, como también creían tanto en el poder de la milicia, eran tan militares para sus cosas, que tenían incluso un dios al cual acercarse para una guerra, ¿ya? También tenían un dios de la guerra y un dios que los protegía en la guerra. Y por último, vemos los dioses de los incas, que también se asocian a distintos elementos de la naturaleza, como la luna, las aguas, la muerte, el sol o el dios Inti, que es muy conocido, la Pachamama también, y Viracocha, que es su dios creador o su principal dios. Por último, te invito a que realices la práctica independiente en tu cuaderno, que pauses el video y observes los cuadros, son cuadros comparativos, y los completes. ¿Qué tienes que hacer? Escribir una semejanza que tengan en común las tres civilizaciones sobre la organización política, una semejanza de la organización social y una semejanza de las creencias. Lo mismo vas a realizar sobre las diferencias que tienen estas civilizaciones. Espero que lo completes en tu cuaderno, ya que lo revisaremos en la próxima